Ok. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy es un día de celebración, hoy es el día del nacimiento a la luz pública de este precioso libro, Canto Cuarto, libro 4, de nuestro querido Francisco Catalano, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Nos va a dar unas palabras nuestro querido también Jesús Montoya desde Brasil. Y para empezar quisiera leer una reseña de Francisco Catalano, su reseña biobibliográfica, y dice así. Eh, Publicó uno en el año 2010, título de su primer libro y de toda su obra poética. Libro 2, 2016, y ganador del 21 Premio de Poesía Fernando Paz Castillo en el 2016 con su libro 3, 2017. Posee una propuesta performática de recital poético multimedia llamada Revital. Productor junto a María Ruiz García de la revista de poesía audiovisual Página Pantalla. Es licenciado en Comunicación Social y licenciado en Letras. Actualmente vive en Buenos Aires, Argentina. Y sobre este libro ha dicho nuestro querido Héctor Hernández Montesinos, quien es un escritor chileno, dice, Francisco Catalano está llevando a cabo una obra única en la complejidad y potencia de su poética, pero también única por las condiciones que la han determinado. Extremar sus límites, sus fisuras, sus fugas, permite que esta escritura exceda todo recato de unidad, pero en vez de fragmentarla, le da un sentido aún mayor, ya que no se trata de otra cosa que del pathos de la poesía en un grado sumo, el duelo, el delirio, el caos, la ruina. Efectivamente, se trata de los materiales de la pasión que en la sociedad digital se perciben como una llamada de auxilio, pero al mismo tiempo son una invitación a perderse en otros mundos imposibles, otras realidades disminuidas a su grado cero. Catalano es un poeta profundo y extremo que cruza los espejismos de los poemas para recalar en ese océano sin orillas que es la experiencia muda de la poesía, y eso lo hace verdaderamente único dentro de la literatura venezolana contemporánea. Canto Cuarto, libro 4, como su nombre lo indica, es una pieza más de ese proyecto total que es uno y que va del infierno como el extremo dolor sin palabras a una visión del paraíso para volver a ser y reunir todos los otros que se amó. Todo lo que hay entre ambos abismos es también todo lo que hay en estas desgarradas, conmovedoras y extraordinarias páginas. Así lo describe Héctor Hernández Montesinos y bueno, sin más, le damos la palabra a nuestro querido Jesús Montoya, que nos va a leer su visión acerca de este poemario. Bueno, Bienvenido, Jesús. muchísimas gracias, Gladys. Siempre es una alegría inmensa poder presentar los libros que vas produciendo. Me encantaría presentar más, por ejemplo, no sé, el libro de Winifred, que fue tan hermoso y aún tengo pendiente de reseñarlo. Y todos los libros que han ido saliendo de tantos poetas venezolanos que estamos afuera. Es una labor increíble que aplaudo enormemente. Y bueno, hoy me tocó acá presentar el libro de Francisco Catalano, a quien conozco de hace muchos años y cuya obra admiro muchísimo. Y bueno, sin más, voy a leer un texto que escribí para que no se me pierdan las ideas, que son varias, porque de alguna manera este texto resume un poco o intenta resumir un poco no solamente este libro, sino también sus libros anteriores, porque la literatura, la poesía de Francisco Catalano es un proyecto de obra más que un libro tras libro, ¿no? Lo que lo hace bastante singular dentro de la poesía venezolana. Bien, mi texto se titula Uno, o raya, ¿no? Porque estaba conversando con Catalano que este símbolo que cierra, ¿verdad? Este proyecto no necesariamente, y eso es algo de lo que yo voy a comentar un poco, porque puede ser numerológico, puede ser simbólico, también, ¿no? Eco de lo innombrable, notas al margen del canto 4, libro 4 de Francisco Catalano. A poesia é o estado originário do homem e também o último. Toda a filosofia oriental é apenas poesia. A mais elevada moral se torna poesia. Apenas por meio da poesia pode o homem expandir sua existência para a existência da humanidade. Apenas na poesia é que se encontram todos os meios de cada homem. Friedrich Schlegel. 1. Hace calor. Quizá estamos a unos 38 grados en Maracaibo.
Estoy leyendo en la entrada de un espacio donde habrá una lectura de poesía. Estoy en la entrada de un espacio donde habrá una lectura de poesía. Tengo 18 años. Es la primera vez que voy a leer fuera de San Cristóbal. Transcurre el año 2011 en un país que está a punto de dividirse aún más irrevocablemente. A lo lejos veo llegar a un joven vestido de negro con la cabeza rapada. Me llama la atención. Está ofreciendo su libro. La edición es autogestionada. Tiene una portada negra con algunas líneas blancas y un símbolo 1 en el medio. Enseguida escucharé su voz porosa, dinámica. Su prosodia evoca de alguna forma a una puesta en escena. Nunca sabré mucho más de él desde ese día hasta que llegue a mi correo electrónico el archivo de América 2.0, novísima poesía latinoamericana 1980-1990, edición compilada por el poeta chileno Héctor Hernández Montesinos, donde leería con más detenimiento los textos que Francisco Catalano recitó ese día en Maracaibo. Con cierta distancia, pueden verse aún hoy muchos de los nombres incluidos en esta singular antología que ejecutan procedimientos poéticos mutantes y fuera de encasillamientos en América Latina. Pienso en las obras de Erika Zíngano, Brasil 1980, Tilsa Ota, Perú 1982, Manuel de J. Jiménez, México 1986, Elena Salamanca, El Salvador 1982, Lecna Rodríguez Iglesias, Cuba 1984, Winston González, Guatemala 1986, y más reciente en la de David Mesa, México 1990, por mencionar algunos. Una de las directrices de la cartografía levantada por Hernández Montesinos me es sugestiva para reflexionar sobre el proyecto de Francisco Catalano. Cito: la tradición es un flujo lento y más bien asociado a la concreción del libro, mientras que la ruptura tiene que ver con una rapidez de la velocidad y se acerca a la idea de obra. Cierro cita. Comento esto porque los libros de Francisco Catalano, hasta ahora publicados, responden a ser parte de una línea que los conjetura en 1, sigla que puede ser legible como número romano u ontología lacaniana, pero que también es, en otros términos, lo innombrable en tanto la I latina, aunque haya existido un libro que en el volumen inicial se presenta como 0 y que se acusa de haber sido rescatado por el propio Catalano en un híbrido desde la primera edición de este proyecto estético. Cito: en esta primera entrega del libro 0 he logrado recuperar de los amplios desiertos de la herencia algunos himnos de la patria perdida. Cierro cita. La proliferación de una numerología logicial que se verbaliza para otorgar sentido al fenómeno poético es lo que sustenta la continuidad de la obra de Francisco Catalano. Desde allí pasarán otras herramientas con las que expandir a la poesía otros soportes intermediales, como el videopoema o la puesta en escena, siendo pionero de este tipo de exploraciones en la poesía venezolana contemporánea. Los revitales, indagaciones audiovisuales producidas por Francisco Catalano, pueden ser guía de las obras impresas o a la inversa. Así, el libro en términos de extrapolarse yace en la proposición de una obra y no apenas como una pieza por separado en formato impreso. La unción de estos materiales provoca cierto desajuste en el lector, quien además podrá pasar a ser espectador en la medida en que presencie las lecturas performáticas. El movimiento de objetos, campanas, baterías, luces, además la presencia del autor recitando, significando el libro, crean un espectro visual donde lo sonoro procura prevalecer, tal y como ocurre, por ejemplo, en la colaboración hecha junto al músico Rafael Pino. No hay, pues, ¿puedes silenciar a Carlos Salazar, por favor, Francisco? Gracias. No hay, pues, un límite, sino un desborde de la palabra que llega a rozar lo ritual. En razón de esto, se dimensiona una linealidad como exploración vocal, audible y corporal. 2. Es la primera vez que camino por la ciudad de Caracas. Corre el año 2013. El papá de un gran amigo que nos acompaña con las maletas me dice que voy lento, que todo el mundo notará que soy gocho. Sonrío, apresuro el paso entre el bullicio del metro. Mi ropa huele a gasolina, a los viajes que hice cuando comencé a escribir poesía en Venezuela. Leeré con gente querida en un lugar llamado El Putobar. Quien organizó la lectura fue Francisco Catalano. Nunca había andado por Caracas de noche, ni mucho menos entrado a un bar en la capital.
La noche fresca se extiende como un lince en la oscurana. Estamos sentados en un sofá roído y azulado que huele a ganja. Entre el barullo dislocado del recinto hablamos de Roberto Juarros. Desde adentro, toda obra es un fracaso. Pero antes, entre la voz y la página, puedo divisar un epígrafe de Udobro. Cito: pienso que la poesía es la síntesis de todas las potencias creadoras del hombre. Cierro cita. La página deflagrada se deshace sobre el antro. Catalano toma el micrófono. Su voz se precipita. De repente pienso, nunca he leído un libro suyo completo. Apenas he paseado sus versos recortados entre aquella antología. Lo he escuchado y visto en Maracaibo y ahora aquí. El libro es su presencia intrépida, amalgamada en su expresión. El libro está fuera de sí, procurando rehacerse en otras materialidades como fragmentos de fragmentos. 3. He ido atravesando el centro de San Cristóbal a buscar el coro de las voces solitarias de Rafael Arraiz Lucas en Impostel. Han llegado otros volúmenes, pero solo recuerdo ese y el libro 3 de Francisco Catalano, que acababa de ganar el premio Fernando Paz Castillo en medio de un ambiente político convulso. Lo abro al azar y leo, cito: perderse no es caminar, perderse es un camino. Cierro cita. Voy hacia adelante, lo abro una vez más, cito: cada tanto tiempo hay que volver a aprender a escribir, a abrir y cerrar los ojos, las manos, los paréntesis, los pasos, las comas, las comillas, nuestro nombre, nuestra hambre, nuestra página en blanco. Cierro cita. La obra de Francisco Catalano puede leerse como una reconstitución aforística continua. Tengo la impresión de que algunos poemas son rizomáticos en sí mismos, solo su torcedura los hace decir la realidad como acontecimiento del lenguaje. Por ello, hay una poética instaurada de la que como lectores nunca podremos dejar de salir. Si Udobro reclama la caída, ya sabemos que la verticalidad de Juarros es la insistencia en un solo planteamiento de arquitectura. Pero, ¿y la conjetura, la reducción, y más allá, la expansión-reducción como paradoja? Una performancia del aforismo, una repetición hacia el centro, una voz de Antonio Porquia revuelta en la espacialidad blanca que nos lleva a Alfredo Herrera Salas o al otro Alfredo Silva Estrada, y el deseo de cura, casi místico del lenguaje como trepadera hacia lo albo. Es Armando Rojas Guardia, y la voz en el palco como un mantra. Es el propio Rojas Guardia infiltrado que nos puntea estas entrañas. Hay cierto desajuste, sin embargo, que no debe ser interpretado desde la trampa o estafa del surrealismo en América Latina, ni mucho menos desde estos nombres que acabé de mencionar. Aquí centramos un objeto cultural que se desentiende de categorías y las mal llamadas influencias, al mismo tiempo que busca sus raíces en lo verbal de la tradición poética occidental y más específicamente latinoamericana como territorio. No obstante, no me saldré de esta página sin responder mis propias interrogantes. Todas estas poéticas están yuxtapuestas, transpuestas, dispuestas a nombrarse entre mixturas. 4. Hay dos textos que me parecen centrales como ruta de este desencaje en la obra de Francisco Catalano. El primero de ellos está en el antepenúltimo número impreso de la revista Poesía, antes de pasar a su etapa digital en el año 2016, cuya edición además es de extrema importancia para entender una parte de la poesía escrita por poetas que nacieron en Venezuela durante los años 80. El primero de ellos, homónimo al 1, expresa, cito: la poesía no es lo que es, sino el exceso de lo que es. Escribimos lo demás, incluso lo demás en lo que falta, no lo que falta. Hablar es derramarse, vivir es derramarse. Cierro cita. Esta proposición de contrariedades en matices, vacío-exceso, es lo que encuentro como eje de revisión imparcial. El blancor del salto al vacío en lo impreso es lo que en ocasiones se rebasa en la voz y en su ausencia, en los revitales y en las presentaciones en vivo. Mi marco de análisis, aunque hermenéutico y empírico, no deja de ser palpable en el filtro de tentáculos colaborativos cuando del afuera o del borde de la obra se trata. Pensemos, por ejemplo, en que el revital sea lo que Julio Plaza denomina como una traducción intersemiótica. Cito: como transcriação de formas, a tradução intersemiótica é viabilizada pelos signos da lei devido às suas qualidades paramórficas, permitem sua penetração em quaisquer formas estéticas e meios. Cierro cita. O que el revital
o que en el revital, o en que en el revital el autor se haya transformado para ejercer una cura editorial antológica, como en la muestra de poesía joven venezolana, página igual pantalla, del año 2015. Lo verbovisual, que se enuncia desde el cuerpo del autor en su expresividad, trayendo objetos, movimientos, golpes, un resonar, traduce, se apropia de sí para representar su palco y traer otras voces y otros cuerpos al mismo. Es por esto que la página en la obra de Francisco Catalano es un teatro de las formas verbales, pero también es por esto que en el viaje internauta de estos objetos que nos increpan, la poesía adquiere otras alternancias y requiere de otras definiciones. Me es inevitable entonces preguntarme cuáles de los poetas contemporáneos nacidos en los 80 llevaron a cabo, digamos, no apenas una o dos veces este tipo de acciones, sino que las hicieron centro de su poética. Un antecedente estaría más atrás, con Marco Antonio Etetgui, 1958-1981, quien además de poeta fue sobre todo actor y performista, y cuya obra descubrí por mera casualidad en el ya legendario tomo Medusario, muestra de poesía latinoamericana, compilado por José Coser, Perlonger y Jacobo Sefami, siendo el único venezolano incluido en el volumen. Parte de la obra poética y dramática de Etetgui fueron publicadas posteriormente en Etetgui, Arte e Información para la Comunidad, 1985, lo que quiere decir que su aparición en la que podría definirse como una de las apuestas más raras de la poesía latinoamericana del fin de siglo, es decir, esta antología, fue póstuma. Aún hoy, su nombre es casi imperceptible dentro del canon venezolano. A pesar de esto, algunas apuestas más recientes, como las del colectivo 4 Grados del Fuego, cito, proyecto poético musical colectivo integrado por los poetas Bolívar Pérez, Adrián Pomonti, Alejandro Indriago, Anaís Monjes, Osvaldo Flores y los músicos Kevan Frías, guitarra eléctrica, Liber Osher, corno y bajo eléctrico y Andrés Lebel, piano. Cierro cita. O las de los andinos Sacha Guerrero y Ender Rodríguez, tienen afinidades por los procedimientos performáticos hechos por Catalán. El otro texto que me parece central fue publicado también en la revista Poesía durante el año 2016 y se titula Contra el poemario. En él, Catalano postulará una contrariedad sobre esta palabra, como si se tratase de un recetario para finalmente discurrir acerca de lo que he ido intentando rastrear desde el inicio de esta presentación. Cito, odio la palabra poemario porque hasta ahora no he escrito poemas sino libros de poemas, sistemas dinámicos, juegos que quizá tan solo oscuralizan algún tipo de hambre o insaciabilidad estructural que tarde o temprano seguramente me lleva a escribir un poemario compilatorio. Cierro cita. Ciertamente, la publicación de esta suerte de dos poéticas y sobre todo la establecida en este segundo texto, luego de haber salido el libro 3, hacen palpable la morfología del canto cuarto, libro 4, puesto que, aunque todo lo que anteriormente expliqué parece no tener nada que ver con este nominal del volumen, es precisamente esa numeración polifónica, asonante y en algunos casos rítmicas donde se despliegan cada una de estas caras de hechura que atraviesan un juego tipográfico y visual ya característico en la propuesta de Catalano. Este nuevo libro, como paradoja, es un compilatorio de poéticas. Quiebres, mayúsculas y minúsculas colman la idea de desplazamiento que se distiende descarnadamente alrededor del libro. Este retazo de retazos, de los volúmenes que hasta ahora publicados de uno, es sin lugar a duda el más arriesgado, puesto que lo impreso se verá más afectado por la traducción del espacio audiovisual al incluir, por ejemplo, códigos QR dentro de las obras como trampolín para el lector, lo que recuerda ciertos artefactos realizados con links por Miguel Ángel Hernández o más recientemente por Jacqueline Gulbert. Estos links nos llevan a revitales, ¿no?, puestas en escena de los propios textos que están recitados en el libro. Sin embargo, aquí la ostentación de esa ósmosis anterior en progresión difumina los códigos para sobrepasar las barreras del lenguaje saliendo, nuevamente, al cuerpo del autor para una lectura en representación que acompaña a quien viaja en la obra, además de poseer con antelación una lógica plausible en el desarrollo entretejida en cada volumen. Cito, este libro es una interjección, expone Catalano, y es también la posibilidad de percibir una desestabilidad provocada por el exilio, de la que el psiquiatra español José Solanes explica, cito,
La mayoría de los diccionarios define el exilio en función del espacio, sin alejarse de lo que sugiere la etimología de la palabra afuera. Exilio sería, en efecto, un derivado del latín exiliare, saltar afuera. Cierro cita. Pero también hay algo de estático en la ida, en el desplazamiento, y es la llegada, el encierro de quien no tiene con quien compartir su experiencia, una cierta forma de vegetar el trauma. El cuarto de este canto apunta hacia ese norte, la enfermedad, la pérdida del padre, las herencias arrastradas por el viaje y una vuelta que parece irreal. Por otro lado, los apuntes en prosa, como exploraciones del sueño, intentan dar un diagnóstico a través de la expresión de una violencia psíquica que busca recuperarse, curarse en la escritura. El recorte se hará más visual, ya que los juegos tipográficos y los códigos QR, en los códigos QR, el lector irá viendo una serie de collages que imprimen propios versos del libro como una metapoética en imágenes. Allí, en esa proliferación de 4 frutos interpuestos, hay una poética secreta que vuelve a sus orígenes, trayendo otras interrogantes a la página y a la poesía venezolana. La rudeza y esponjosidad de los cuerpos figurados en una tragedia se va haciendo evidente como una mezcla imparable a medida que la voz prospera en sus facetas. Lo que se asimila a un desorden o a una verborrea esgrime un malestar mental que, autodestruyéndose en la lengua, anhela regenerarse. Cito: no un libro contra alguien, un libro contra libro, un todo contra el libro, un canto libro. Cierro cita. Esta es la columna vertebral de su alteración y mixtura. Se va contra el proyecto inicial a la vez que éste produce una salida distinta de lectura de sí, una especie de monólogo del cuarto en que la voz se muestra desplazada y desinhibida. Cito: cuarto, el cuarto de las 4 paredes sin salidas, cuarto, el cuarto que contiene el cadáver de mi padre, cuarto, el cuarto donde perdí mi futuro y mi presente y mi pasado, cuarto, el cuarto donde me encebollaba los cornetes, cuarto, el cuarto donde quisieron extirparme, cuarto, el cuarto donde conocí el amor de los tatuajes, cuarto, el cuarto del cuero de donde venía la correa, cuarto, el cuarto donde me dio sarna, cuarto, el cuarto donde los libros eran una bóveda, cuarto, el cuarto donde las paredes estaban pintadas como una psique abierta, cuarto, el cuarto para el box nuevo donde dormir con la novia, cuarto, el cuarto polvo que se hace, cuarto, el cuarto baño donde se tira, cuarto, el cuarto en grado cero donde perdí a la familia, cuarto, el cuarto libro donde perdí el hilo, cuarto, el cuarto donde escribo esto, cuarto, el cuarto hijo de la profesora Rita. Cierro cita. 5. Leo esta obra desde Brasil y pienso en Marília García, en Ricardo Aleixo, en los llamados saraos, en la poesía brasileña actual más que en la venezolana. Pienso que la poesía no tiene nacionalidad. Pienso que aquí hay algo de argentino en su movilidad icónica, colajista, audiovisual. Pienso que el cuarto de quien parte es el canto cuarto. Pienso que cada quien, a su manera, ha pasado por ese aullido de voces, por esa impostura e indocilidad con la cual nombrar lo innombrable parece estar muchas veces obras que nos increpan más con preguntas que con vacuas respuestas sobre, sobre nuestra realidad política, social e existencial en este intrépido siglo XXI. Bueno, toda la palabra para nuestro querido Francisco. Muchísimas gracias por permitirme escribir este texto sobre tu hermoso libro y espero que le haga justicia. Bueno, y en primer lugar, gracias a todos los que se han venido conectando, todos los que están aquí. Gracias a Jesús Montoya por ese análisis tan sesudo, tan inteligente, una persona que ha sido mi amigo, pero que también es un gran lector, está haciendo ahorita su doctorado en Brasil, ya es un gran y talentoso poeta venezolano también. Y gracias a Gladys por darme la libertad creativa de yo desarrollar lo que siento que tenía que desarrollar en este libro, ¿ya? Yo ahora voy a leer algunos poemas del libro y luego vamos con algunas preguntas o comentarios que haya.
¿sí? Tengo por acá mismo en la computadora, así que vamos a leer un poco, ¿sí? La poesía es indetenible, ni los poetas la contienen. El espejo tiene más de dos caras, suena al mil voces. Algún día voy a morir, solo escribí la vida. Comemos lo que vemos. Una escalera hacia adentro llega a un cielo. Voy escalera abajo subiendo cada peldaño. Hago lo que soy con los sueños que tendré. Subo, subo. Aunque nos roben las palabras, nadie nos roba la poesía. Sueño escribir un vómito legible. Besar un hueco es ser besado por un fantasma. Todo es un embrujo de un mundo lleno de ejes. Mi título no es plural ni singular. A mis ejes los conozco, pero no los entiendo. Otros ejes cambiarán mi vida. Ningún eje cambia la muerte. Todo el mundo lo sabe. Vivir es errar. Mi no ser es singular. Sueño. Hoy soñé otra vez. No recuerdo. Algo me hablaba, entraba en algo, salía. Hacer poesía es saltar de un avión en el fondo marino. 8:30 AM. El tiempo no tiene esquinas, sino triángulos de cartulina. En el jardín de la infancia no sabía recortar ni una I. Amaba la letra redonda de la maestra Susana. Todo era 20 menos educación física, 17. Del borde de mi cama al piso, 15 centímetros. Una cascada sin clima trepa por el tiempo. Soy lo que queda de tiza en el pizarrón. Posición de lectura. Estoy derecho en mi pupitre. Solo la poesía gana. En ella nada se pierde. 10:30 AM. Vuelvo a despertar. El piso son LEDs versus mis ojos. El poder es una fila de pupitres meados. Tengo la llave de todos los salones. Besos a mediodía. Entro y salgo de la vigilia caminando de talones. Mi garganta es sal plena de desierto allá. Las chicas tan bellas tenían amor en uniforme. Era el mejor del peor salón de octavo. Aún escribo el libro de vida que robamos. No es lo mismo del enchufe para acá que del enchufe para allá. 12:30. Un flyer de luz sobre la luz cenital. Cámara arriba. PM significa post meridian, más medio mundo al sur. Va a ser tarde para el trabajo sin fin. Mastico telarañas en los dientes. Suena ratas tras las paredes del tiempo. Mi sábana huele a 3 semanas sin lavado. Conservo la suciedad como una factura de luz. Tetris demuestra que el cielo no calza. Todo tiempo tiene su tambor. Un agujero me despierta hasta las uñas. Un ser hace lo que hace sin entender que hará eso con él. Este libro debe ser leído como una intersección. Este libro debe ser leído como una intermediación. Este libro debe ser leído como una interjección. Este libro debe ser leído como una recreación. Somos pobres y nos damos todo. Amamos con toda la miseria. Sueño. Estoy contigo y quedamos por teléfono en vernos el sábado o domingo. Yo no recuerdo bien qué día y cuándo. Intento hacer memoria. Veo que estoy en Buenos Aires. Me pongo muy triste. Vuelvo a dormir. Sueño que estoy viendo un pueblo desierto. Tú tienes puesta una camiseta verde fosforescente con el título de mi libro. Ves algo que te sorprende y tienes esa expresión que te asusta y sorprende toda junta. Yo te tomo una secuencia de fotos y te ves hermosa. Te amo tanto, te amo tanto. Quiero tomarle una foto, un cordero muerto seco de uno que ya estaba vivo. Amabas tanto el Principito. Dibújame un cordero, dice el libro. Te amo más allá del símbolo y todo símbolo se queda corto. No un libro contra alguien, un libro contra algo, un todo contra el libro, un canto libro.
Yo no solo amo, yo me expulso en el otro. Y quisiera leer esta última página, dice: este libro salva, pero no sé si reivindica. No sé si este es el libro del error, pero sí es el libro de las minúsculas. Soy la minúscula contra la mayúscula, el dolor de lo que no se tiene, la perdición, el último hilito de luz, la esperanza. No estamos en un siglo para individualidades, aunque todos estamos solos. No estamos para la del héroe personal. Eso lo tuve que aprender perdiendo todo. Es la era del colectivo, de la pareja, de la red. Por su idilio es pero por eso su idilio es el linchamiento, la jauría de lo salvaje, las yemas de los dedos, los bloques encadenados, nunca de Dios, a veces del diablo y siempre de nosotros. Este milenio está perdido en el presente. Un meme, una selfie, un post, un tweet, un clic, un scroll, un ping, un on, un off, un post, un live, un tag, un código, un cripto, un follow, un retweet, un sticker, un visto, un emoticón, un DM. No nos enseña a vivir lo que nos enseña a morir. La desesperanza no es ya un síntoma, sino un perfil 3D. Cómo meter en la frase que no fuimos parte del grupo, que se nos sacó el cuerpo cuando dejamos pasar el avión que iba a nuestra muerte colectiva. Cuando hacían pacto con el diablo, nosotros estábamos leyendo un libro o viendo una peli o esperando que el día de mi suerte llegará con el oído en la rocola como imberbes vergonzantes ilusos. Cuando tú vas, ya yo fui y vine, decía mi mamá, pero ellos fueron y vinieron y fueron y vinieron y fueron y vinieron antes que despertásemos, hasta hacer casi un plan mal calculado para matarlo a todos, menos a nosotros, para que diésemos el brazo a torcer o nos quedáramos mochos en el intento, porque esos son traficantes de muñones. Y mi poesía va y viene a babor y estribor como un barquito de papel en el agua. Hay que ganarse el anonimato. Gracias. Eso es todo lo que voy a leer hoy. Maravilloso, Catalano. Maravilloso. Gracias, amigo. Maravilloso. Y hay un poema que yo no sé si tú lo recuerdas, que está en el libro 3, que tiene una cita que dice así, dice: yo podría decir eso y no sería pose, la tiranía de un código, papelillo, aunque lo diga así, con estas formas simétricas cuyo sabor escrito es el pan inolvidable de la infancia, es la maña, es el ron entre mis labios, porque aunque sea por hoy y sin miramientos, yo también tengo el derecho Y y el el placer de repetirme. repetir. Ese poema me parece que es, bueno, todos en muchos sentidos, pero este específicamente me parece que se conecta muchísimo con este libro nuevo. Es que siento que yo no siento que estoy repitiendo, o sea, yo no estoy repitiendo cada libro en el próximo, en el sentido de que todo mi proyecto no es un solo libro. Tampoco estoy haciendo una saga, es decir, no necesitas el libro anterior para leer al que le sigue o al anterior a ese. Estoy construyendo esta especie de repeticiones, decía Barthes, como ensayos, como ejercicios que se muevan entre esta tensión, entre lo más dinámico y lo más fijo y llevado a la posteridad posible, porque mi interés es escribir un poco dentro de todo para la posteridad, ¿no? Es una cosa muy ambiciosa, pero es lo que uno escribe, lo que uno quiere que quede, ¿sí? Y hay una cosa también que tú dices y que creo que también parte de ese sentido aforístico. Cuando uno se enfrenta a un libro de aforismos o a los propios libros, también traje ese libro, ¿no? Que realmente, ese epígrafe de Schlegel, de los fragmentos sobre poesía y literatura, y que me recordaban bastante esa idea de fragmentos que intentan explicar la poesía y la literatura o el romance o la novela en el romanticismo, ¿no? En el sentido de que esos aforismos también se pueden leer de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Igual pasa con estos libros. Incluso no diría que
quien empieza por el primero y llega al último va a entender más el último. Diría que se puede comenzar por el canto 4, libro 4, hasta atrás, o se puede pasear cada uno un poco porque hay una constitución aforística, hay un fragmento allí que uno puede ir degustando de alguna forma. Y creo que eso a mí me parece, en lo personal, muy ingenioso. Gracias, sí, sí, no, o sea, sí, la idea es, yo lo veo como si fuera, digamos, un espacio, ¿ya? Donde hay una cantidad de núcleos y cada núcleo es una representación de ese centro del espacio, ¿sí? O sea, hay una idea que es muy de la religión cristiana, que es el de las hipóstasis, ¿sí? O sea, manifestaciones de Dios que son Dios al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, yo lo que intento es buscar desde la construcción de sentido esa relación dinámica que puedo mantener conmigo mismo, sin necesidad de caer en la autoalabanza ni en el eh, ni en una especie de yoísmo que sea absolutista o que mantenga la autoridad. O sea, intento dejar espacios abiertos, poros, donde el lector pueda entrar con sus recursos, con su saber, ¿ya? Y ser el lector que quiera ser dentro del libro, ¿ya? O sea, si eres un lector de una persona que está estudiando en la universidad, si eres un poeta que es joven, si eres una persona que de pronto no necesariamente tiene que estar entrenada en la lectura o en la escritura de poesía, siento que puedes disfrutar del libro puedes disfrutar del libro a ciertos niveles. Y eso lo pienso también para el performance también. O sea, yo cuando los performances que he hecho, los he hecho pensando en llegar a un público más allá que el que solamente compra y lee y escribe libros, ¿ya? Entonces, además de, el reto es ver como que, bueno, la poesía sostiene otro medio que no sea el de la transmisión escrita, ¿ya? Por eso el reto en este libro ha sido fusionar esos dos discursos en uno, gracias a la ayuda de la tecnología y que tú instantáneamente con tu teléfono celular puedas ir leyendo y tener esa lectura 0.0, digamos, analógica, y al mismo tiempo seas un espectador y puedas acceder con el teléfono inteligente a través del QR, ¿sí? También libros que ya habían puesto links dentro del libro, se encuentra el mismo creo que en pospoesía, ya lo hace Fernández Mayo hace un tiempo, sí, solo que estaba este link, que era el link grande, ya que digamos que tenía todas las barras antes de que los links se acortaran más, ya antes de que existiera algo como el QR, antes de que existiera el momento tecnológico de hoy. Pero para mí es la fusión de mi cuerpo textual con mi cuerpo físico, con la acción, ¿ya? Por eso también no es secreto, yo lo puse en una foto en Instagram, pero lo acepto también. Yo me he hecho una promesa de que por cada libro publicado, me hago un tatuaje. Entonces, ya llevo 4, ahora me va a tocar este diciembre hacer el próximo, para llevar en mi cuerpo registro de lo que siento que es mi creación, pues la razón principal por la que vivo y practico y hago lo que hago, y la razón que al mismo tiempo me mantiene vivo con toda la seriedad y del caso, pues, pero de verdad sí, una vida sin poesía sería una cosa como ya para mí excesivamente insoportable, ¿no? Ya más allá de todo lo insoportable que es la vida. Pero bueno, pero es lo que es combustible, ¿no? Y ahí uno tiene que moverse. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que podemos ir cerrando ya. Me parece que estamos bien de tiempo. Yo estoy muy feliz. Nuevamente felicitaciones, nuevas felicitaciones a Gladys. A las personas, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más
hacerle Bueno, alguna pregunta a Gladys tenía Francisco. varias preguntas, ¿no? También Gladys. Sí. No sé si Gladys quiere hacer algún comentario más. Sí, hay algunas que ya ha comentado Francisco sobre esto de ir más allá del lenguaje poético, ¿no? Ir más allá de los límites, con esto de los collages, la plasticidad, los Revital, los QR, ¿no? Todos estos elementos extra, y ya Francisco lo explicó muy bien. Eh, y decir que cada página de este libro es imprevisible, o sea, es una sorpresa, y como dice Jesús, no hay necesidad de leer los libros previos para entrar en cada una, porque cada página es como una poética. Realmente muy, muy impresionante. Y yo creo que los críticos literarios tienen todo un reto con Francisco, porque es imposible encasillar su poética, porque es muy amplia. Y bueno, hay uno de los temas que está muy presente en el libro, y es el lenguaje onírico, ¿no? Quisiera que Francisco nos expresara un poco más qué tan importante es para él el lenguaje onírico, lo onírico en su poética. Sí, Si él bueno, quisiera expresar. en este libro yo literalmente me he dado la tarea de escribir sueños, estos sueños que he tenido que han sido fuertes después de una mala experiencia, pero eh, yo me he intentado librar mucho de esos sueños y en cierta manera lo he ido logrando. Y he intentado comentar y rellenar y colorear lo que ha sido la experiencia, de la experiencia de estas pesadillas o de estos sueños, junto a simultáneamente a la experiencia de la migración, que es muy difícil de digerir, junto a, de pronto, ahí puse algunos poemas amorosos de mi expareja, que bueno, que es expareja. Entonces, lo onírico está allí como una imagen, ¿ya? Es decir, mi idea en este libro es reducir eso onírico a la imagen, ¿ya? Y después yo construir imágenes desde la vigilia que dialoguen en cierta manera con eso y que en cierta manera, ¿cómo decirlo? Eh, coloreen aquello que se, que se plantea, ¿no? Que como una estructura muy fuerte. Esto, así que lo hago desde allí, no porque sienta que hay una verdad más profunda en esa imagen que estoy representando, sino porque es algo que al mismo tiempo siento que tengo que sacar de mi cuerpo pero representándolo, o sea, no simplemente negándolo o simplemente haciéndolo a un lado, sino eh, poniéndolo como un pedazo de carne cruda sobre la mesa, ¿sí? En ese sentido, por ahí va el tema de lo onírico. Y también de pronto hay algo como decir, bueno, que qué tan real puede llegar a ser un sueño o una pesadilla, o qué tan real o no puede llegar a ser esta misma experiencia que conocemos, ¿ya? Donde por lo menos está un poco el tema del exilio. No es el libro que que he escrito, perdón, sobre el exilio. Tengo otro libro que no sé si verá la luz o cuándo, porque siempre he tenido en mi vida como escritor, he tenido mucho espacio entre escribir un libro y que efectivamente llegue a ver la luz. Ya son dos dinámicas completamente distintas en este mundo, pero bueno, así es nuestro mundo. Y sí, pero sí creo que es poner a ese sueño al lado de un verso, al lado de un país que es extraño, que no lo conoces, que no te conoce a ti, que entonces hay un tema de la extrañeza, ¿sí? Que atraviesa el libro, ¿sí? Y al mismo tiempo eso se ve reflejado en lo transmediático, ¿ya? O sea, como el poema o como el texto o el contenido, el sentido, la semántica, la epistem, llámenla como quiera, se ve reflejada en lo transmediático como algo extraño, sin necesidad de plantearme en una dinámica de vanguardias literarias
a decir, yo vengo a revolucionar el discurso, ni soy lo más punta de arte del discurso, ya que siento que la misma percepción que tenemos del tiempo ya no es una percepción lineal, es una percepción englobada, ultramediatizada de la era digital, y ya no sé, y ya siento que estoy narrando una historia sin hacerla lineal, sin hacerla horizontal, sin hacerla narrativa, pero sí estoy narrando una experiencia vivencial vertical, que es de donde yo partí ya hace algunos 10 años y ya veré a dónde terminaré, ¿sí? Pero esa verticalidad que viene allí en el título, que es este título tan enigmático, que es también un homenaje secreto a la poesía de Roberto Juarros y su poesía vertical, que es una poesía que me fascinó muchísimo, al mismo tiempo que la de Whitman, y sus concepciones de libro. De ahí más o menos vinieron las ideas, pero siempre uno tiene que colocar y contaminar con lo propio. Ya, ahí voy con eso. Bueno, Excelente. Muchísimas gracias, Francisco. no, gracias a usted. Maravilloso, Francisco, ¿Hay algún maravilloso. comentario más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Por ahí está Wilmer Moreno, desde Perú. Él escribió una Sí, reseña muy interesante sobre el libro. No sé Ah, si quiere maravilloso. saludar, sí, si aquí quieres está activar tu Wilber. micrófono, Wilmer, Hola Wilber, gracias por saludar. conectarte. Ah, Erika quiere decir algo. Erika. Sí, bueno, ante todo, bueno, felicitaciones. La verdad que mm, todo me ha parecido, todas las palabras de Jesús, los textos que se leyeron al principio, todo me ha parecido bastante nutritivo y algo que me satisface mucho ver la atención que se le pone a la obra de Francisco, que creo que es algo que tenemos en deuda como país. Y respecto a la obra en sí mismo, a la obra en sí misma, lo que yo quiero decir es que lo que a mí me llama la atención, lo que me conecta, desde donde yo me conecto es desde la cadencia, desde el ritmo. Y creo que allí es donde está el cuerpo, en esa repetición que genera un movimiento donde el cuerpo, juro, se inserta, ¿no? Más allá de las imágenes que me parece que son muy potentes y que son al mismo tiempo, hay una cosa dicotómica ahí, como unas imágenes malditas que al mismo tiempo tienen en el fondo una gran esperanza. Y por eso me parece que el Revital es algo que definitivamente aporta, porque está la necesidad del cuerpo de decir, yo estoy aquí, yo estoy presente. Al mismo tiempo me parece que esta obra es una especie de venganza, porque la obra dice eso, yo estoy aquí, yo estoy presente, yo existo, maldita sea, no me vas a acabar, no me vas a eliminar, siempre voy a existir, mi voz siempre va a estar sonando y de paso va a estar sonando con esta cadencia que me permite atravesarte y quedarme adentro de ti. Bueno, entonces en ese sentido me gustaría preguntarle a Francisco sobre si me puede dar algunas palabras sobre por qué para él es importante la incorporación de su propio cuerpo dentro de la obra y que me hable un poco sobre el ritmo. Y yo lo siento como un pulso vital que a veces me resulta locomotora, como una especie de metralleta de imágenes que me atropellan, pero también a veces el ritmo desciende y se hace un poco más marejada o algo más marino, pero siempre lo siento muy torrente de imágenes, torrente de emociones, y creo que por eso es que me toca y que me conecta y que me interesa, pues. Ok, ok, bueno, gracias Erika. Erika Ordosgoiti, que es una artista venezolana y poeta también, de muchísima calidad. Gracias por conectarte, gracias por tu pregunta. Yo, para responder, tendría que ponerlo así.
el ritmo en el texto, así como es algo que yo intencionalmente busco en la mayoría en todos los libros que he hecho, es que no sea algo monótono la lectura física del libro, o sea, la sensación física del lector. Yo intento a veces, cuando estoy escribiendo, ponerme en los pies del lector y decir qué está sintiendo el lector ahora. Está sintiendo suspenso, está sintiendo vértigo, está sintiendo ruido, está sintiendo calma, está sintiendo, de hecho, hasta en el mismo acto de pasar la página, ¿no? Hay como 3 páginas del libro que dice la página que pasa, el libro que dura, la página que pasa del libro que dura. Y pasas la página y solamente dice pasa la página. ¿Ya? O sea, como que ahí quiero que el lector como que tome un poco de aire con lo que vengo, porque vengo para el final del libro. ¿Ya? Entonces, intentar programar la experiencia del lector mientras lee el libro es algo que lo pienso desde que lo escribo. Ahora, eso no es perfecto, no es analógico, no es una ciencia tampoco, es un arte. Entonces, por allí con el ritmo. Ahora, ¿por qué tengo que meter el cuerpo? O sea, si yo me voy a mi infancia, yo de pequeño jugaba mucho fútbol, entonces para mí la utilización del cuerpo siempre fue importante, ¿ya? Pero cuando empecé a pensar el Revital, que el primero fue el 11-11 del 2011 a las 11 de la noche en Discovery Bar, el Revital para mí era crear un acto, o sea, yo tengo que crear una acción, ¿ya? Porque así como mantengo en el libro una línea, digamos, no narrativa, ya una línea que no tiene que ver con un principio, un final, no hay un personaje, no hay una anécdota, lo que se le llama la anécdota cinematográfica, ¿me entiendes? Yo digo, ¿cómo yo puedo traducir esto escénicamente? Entonces ahí es donde pienso en el acto. Tengo que hacer un acto. Entonces mis actos han sido abrir una puerta, patear, darle palazos a un título gigante de metal, cantar, moverme, danzar. Entonces allí es donde siento que es como que mi cuerpo tiene que alcanzar a mi voz, como que mi cuerpo tiene que alcanzar a mi letra, y de ahí de esa manera fusionarme ya para hacer esa otra dimensión de la representación, ¿sí? Que supera el libro y en la cual yo mismo me vinculo, yo mismo me arriesgo y yo mismo me he tenido que capacitar, o sea, porque también para hacer esto, digamos que no sé, no tengo tanta, como digamos, no es que tengo en la mente tanta teoría del performance, por ejemplo, como de la que tengo de teoría poética o de teoría literaria o de teoría crítica. Y mi aproximación ahí de pronto ha sido más subjetiva, pero bueno, la idea es prepararse más para uno tener mejores herramientas, pero sí he tenido que hacer talleres de actuación, sí modular la voz, y el trabajo con la voz es importante. Los últimos revitales que se hicieron solo para cámara, y eso viene de cuando yo estaba en comunicación social también. Entonces, para mí, ahí mi rama del comunicador dice, utiliza tu cuerpo también como un recurso para que el mensaje poético salga, explote, detone, haga todo lo que no hace a veces los mensajes en los medios de comunicación, sino con una intencionalidad, sino aquí es un poco más ya visceral, ya entonces por allí tengo que meter mi cuerpo, y después con los tatuajes es dejar mi cuerpo como registro de lo que voy teniendo. No pensé si en 10 años iba a tener 4 libros o si en 10 años iba a tener 8 libros, pero todos me los tatuaré, ¿sí? O sea, lo que no me he tatuado es las publicaciones en antologías, por ejemplo, pero solo me publico las primeras ediciones, vamos a decirlo así. Pero esa es mi relación con el cuerpo dentro de la obra, ¿sí? También le tengo que dar las gracias a Carlos Salazar,
que se conectó, que es otro gran artista, otro gran performer venezolano. Esto, déjame, aquí hay una pregunta que escribieron. Me dice Antonio, me dice Francisco, ¿crees que el exilio abre una ventana de expresión poética o artística fuerte y que marque un hito del venezolano en los años venideros? Puede marcar un sello en el mundo. Se han visto varias manifestaciones, pero quisiera saber su punto de vista sobre la cicatriz que deja la diáspora en el arte, así como marcó la dictadura panameña, chilena o argentina, por mencionar algunos ejemplos, y que han marcado la vida, la rutina, las expectativas y los sueños de la gente. Bueno, hablar del exilio venezolano es hablar un poco sobre lo que se ha puesto hoy como una catástrofe humanitaria, ¿ya? Que ha sido para muchos una catástrofe, para unos más exitosa que otra. Esto también, sí que para responder esta pregunta, yo acabo de terminar hace un mes, terminé de leer el libro Ñamérica de Martín Caparrós, esto que es un libro bastante reciente. Caparrós, que es un gran escritor, y él hace mención, cuando hace mención sobre los migrantes y la migración en el mundo, en el continente ñamericano, es decir, el continente latinoamericano que habla español, hace mención de Venezuela y los distintos tipos de migraciones que ha tenido Venezuela. O sea, hay personas que migraron de una manera muy cómoda, con un proyecto de vida claro, etcétera. Hay otras que tuvieron que huir, hay otras que pudieron con las ayudas que familiares le dieron. Entonces, es humano que marque. Ahora, ¿cómo eso va a marcar en el futuro? Yo no estoy dispuesto a dar un pronóstico, ¿ya? Y no estoy dispuesto a darlo por varias cosas. El nivel de expresión poética que debe haber en los autores, esto tiene que ver con la conciencia de cada autor, ¿ya? Y lo que él tome como decisiones poéticas, ¿sí? De cómo se va a representar nuestro momento, ¿ya? Eso es un primer estadio. Segundo, los medios de producción y de distribución editorial de nuestra época, hay algunos medios y también tienen que tomar sus decisiones sobre qué publicar o qué no publicar, ¿ya? Y en tercero, que es un problema que es propio de nuestra época también, es cómo se lleva un registro de lo publicado o no publicado, ¿sí? O sea, la función de la crítica ya no es la misma que hace de que cuando se fundó la Biblioteca Ayacucho, y cómo Ángel Ramos, por ejemplo, intentaba plantear o absolutamente marcar un canon con su función de la crítica, creando esa colección, por ejemplo, que fue una grandísima colección. Entonces, no sabemos en el futuro qué dinámicas de poder hablar en el mundo literario que marquen y registren o no registren lo que ha sido la imaginería de la diáspora venezolana. Sabemos que comunicacionalmente se ha llevado una agenda que nos ha llevado desde Juan Guaidó hasta el Dairén, ¿ya? Y que sin embargo no ha hecho que cambie el poder en Venezuela, y que sin embargo no necesariamente le ha hecho la vida más fácil a los venezolanos afuera. Pero para mí, yo lo estoy expresando, estoy escribiendo esta especie de paisaje de terrorismo ideológico en el que me siento inmerso, porque me siento inmerso yo, y me afecta. No, sí, no voy a decir que voy a pregonar o hacer panfletarismo sobre poesía social, pero sí tengo que mencionarlo. En el libro este libro cuarto sale un poco a flote, y de resto tengo algunos otros poemas que aún no he publicado, aunque sí ya he recitado en público, donde eso que nos desborda, que está desbordando el continente, me desborda mi voz. Yo no soy el máximo contingente para agarrar y decir, bueno, yo voy a modular lo que se debe escribir, así es como se debe escribir y así es como va a afectar. O sea, eso es muy difícil decirlo desde ahora. Creo que por ahora hay que escribirlo y después ver hacia dónde nos lleva el río, y hacia dónde nos lleva a todos. Porque si hay algo importante es que muchas personas que están afuera hace 10 años ni siquiera pensaron que algo como lo de hoy iba a ser posible. Así que de verdad no sé qué va a pasar hace 10 años. Hace 8 meses
todos jurábamos que Rusia iba a conquistar Ucrania en 3 días, me explico, y ahora hoy básicamente Ucrania está ganando una guerra contra alguien que es totalmente muchísimo más fuerte. Entonces, ahí soy solo poeta, no soy profeta. Sí. Pero bueno, bueno, yo creo que sí, ya le hemos dado un buen tiempo. Ahí no hay alguna pregunta más, nada, ¿no? Gladys, Jesús, ¿todo bien? Sí, se han ido contestando todas las inquietudes que tenían. Todo ótimo, muy Sí, lindo, muy sí, bueno todo, muy excelente, bello. una ronda de conversa muy buena. Sí. Bueno, Y podríamos seguir conversando mucho más. claro, claro. El libro da para mucho, sí, realmente. Bueno, yo le agradezco a Gladys la libertad creativa, le agradezco a Jesús su tiempo y su crítica, le agradezco a todos ustedes por conectarse y compartir este momento. Sí, el video pronto estará en el canal de Gladys y gracias a todos por estar presentes y conectarse. Si pueden, compren el libro, vayan a Amazon. Si llega a su país, y si tienen los dólares. Y bueno, yo no tengo más nada que agregar. Les agradezco a todos, ¿sí? Muchas gracias, Francisco, por entregarnos este maravilloso libro, extraordinario. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Gracias a Francisco, todos. gracias a todos. Un abrazo, Gracias a todos. gracias Erika, Max llegó tarde, hola Rob, gracias a todos, Carlos, Wilber, Luis, Antonio, gracias por conectarse, estamos en contacto, les mando un abrazo grande de Buenos Aires y si están en el sur disfruten de la primavera y si están en el norte recuerden que el invierno tampoco existía en Venezuela y todos soñamos con tocar la nieve, así que ahora cálense su nieve, ¿ok? Un abrazo. Chaito, un abrazo. Chao.